En esta ocasión les traigo un video diferente, un video de reflexión. No les voy a venir con los típicos argumentos en donde les digo que Linux no es popular en el escritorio porque hay muchas distribuciones, porque la comunidad está fragmentada, o bueno, probablemente sí, pero más ocasionalmente. Ya hay mucho contenido en YouTube con respecto a esto. Yo también hice menciones en varias ocasiones y todos coincidimos más o menos en lo mismo. Y digo diferente porque esta vez vamos a ir al origen de todo esto, a lo que viene antes de estos motivos. Suelo ver comentarios en las redes sociales del tipo: estos de Linux son unos estúpidos. Si en vez de hacer miles de distribuciones diferentes se juntaran todos y crearan solo una, tendrían el sistema operativo perfecto y le ganarían a Windows. Y después de leer eso estoy seguro que a varios, incluyéndome a mí, se les activa el modo Kratos, les dan ganas de ir a buscarlo al tipo, agarrarlo de la cabeza y ¡pum! Contra el teclado. Pero creo que es mejor recurrir a métodos más sofisticados, un video donde vamos a analizar y entender qué es lo que pasa en realidad. Preguntarnos si Linux en el escritorio tendría más éxito o no en el hipotético caso de que haya una estandarización o solo una distribución, creo que sí es una pregunta muy inteligente e interesante para debatir. Pero pensar en unir a todas las personas o entidades detrás de las distribuciones para crear una sola es una locura por una sencilla razón, y es que esta fragmentación viene de una naturaleza humana. Imagínate los CEOs de Microsoft y Apple diciendo que van a unir las empresas para crear un solo sistema operativo y no habrá más diferencias. Aunque los dos tienen sus sistemas operativos, sus modelos son muy diferentes. Apple tiene un modelo mucho más cerrado donde comercializa tanto su propio hardware como software y sus productos se presentan como tecnología premium y cara. Microsoft es un poco más abierto, ni de lejos como es Linux, claro, pero sí más que Apple. Abarca un público más general y se puede usar en computadoras o dispositivos de distintas marcas y características. Vamos a ampliar aún más el panorama. Miremos el mundo mismo. ¿Existe solamente un país? No. Hay cientos de países. ¿Hay un solo idioma? No, ni siquiera hablamos todo el mismo idioma. Y el intento que hubo en crear un idioma neutral para que nos comuniquemos entre todos internacionalmente fracasó. El ser humano ni siquiera puede ponerse de acuerdo para usar solamente una moneda, sino que cada país por lo general tiene su moneda o usa otra moneda fuerte emitida por otro país. Se creó un sistema descentralizado que te permite hacerte el verdadero dueño de tu dinero, una moneda que no está ni puede estar bajo el control de ningún gobierno, y aún así hay personas que están tanto a favor como en contra. A esto es lo que voy cuando me refiero a que la fragmentación es una naturaleza humana, principalmente por dos cosas, porque no todos tenemos el mismo objetivo, y en caso de que tengamos el mismo objetivo, que con frecuencia suele ser así, no nos damos cuenta, no aplicamos los mismos métodos. Todos tenemos nuestra visión de cómo tienen que hacerse las cosas. Que esto nos dé resultados o no ya es otro tema. Y viéndolo de esta manera, pedir a todas las comunidades de Linux, grupos reducidos o empresas a cargo de las distribuciones que se junten y hagan un solo sistema operativo, suena como un poquitito mucho, ¿o no? GNU Linux es la representación de la naturaleza humana en el ámbito tecnológico. ¿Por qué? Porque este modelo da muchísimas libertades y lo permite. De hecho, esta fragmentación pasa incluso en Windows, aunque en menor medida, pero pasa. Me refiero a los Windows modificados. La diferencia es que Windows es un sistema cerrado y no permite hacer modificaciones en el código. Es decir, no podemos hacer muchas modificaciones a fondo, sino cambios más superficiales. Su licencia tampoco permite este tipo de prácticas, no son legales, y también está el problema de la confianza, ya que los usuarios no podemos tener certeza en que si estas versiones de Windows vienen o no acompañadas de algún tipo de malware. Por estos y otros motivos, los Windows modificados no son tan abundantes y frecuentes como la enorme cantidad de distribuciones que hay en GNU Linux, ya que la manera de trabajar y crear estos últimos es muy diferente. Tenemos Linux, que es el núcleo del sistema. Fue creado inicialmente por Linus Torvalds. A medida que este núcleo ganaba popularidad, vio la necesidad de licenciarlo, y decidió hacerlo bajo la licencia GNU GPL. Esta licencia fue creada por la Free Software Foundation y su fundador Richard Stallman. La licencia básicamente te permite ser el dueño del software, pero da la libertad a los usuarios finales de usarlo, estudiarlo, compartirlo e incluso modificarlo, con la condición de que cualquier software que se cree usándolo como base también debe ser de libre distribución.
Esta licencia se usa también para crear aplicaciones, gestores de archivos, entorno de escritorio y otros componentes. Todos estos componentes ensamblados dan como resultado una distribución de GNU Linux. Esto difiere mucho a las metodologías de Microsoft o Apple donde ellos se encargan de todo, solo ellos conocen el código, su manera de trabajar y su organización en general tiene otros protocolos. En el software libre, casi cualquier desarrollador del mundo que tiene una idea puede llevarla a cabo y subirla, los demás la pueden tomar, usarla, modificarla e incluirla en una distribución. Tomemos como ejemplo dos de los entornos de escritorio más populares, GNOME y KDE Plasma. Ambos son entornos muy diferentes. GNOME tiene un enfoque mucho más cerrado a las configuraciones y a la personalización. Se inclina más por la estabilidad, y si querés hacerle alguna modificación o agregado notable, hay que recurrir al sistema de extensiones. KDE Plasma, por el contrario, es mucho más personalizable así como ya viene por defecto. La cantidad de configuraciones que tiene son para perderse. Esto por un lado está bueno, pero por otro también es más propenso a tener fallos en algunas ocasiones. Aunque los dos son entornos de escritorio, vemos que tienen enfoques muy diferentes. No tiene ningún sentido pedir que la fundación de GNOME y la comunidad de KDE trabajen para hacer un solo entorno, no apuntan a lo mismo. Hay una historia bíblica que refleja y explica muy bien todo este asunto, la Torre de Babel. A pesar de que hubo muchos cambios en la sociedad y enormes avances tecnológicos en los últimos tiempos, poco y nada es lo que cambió nuestra mente. La Torre de Babel era un proyecto en el que las personas se organizaron para crear una torre tan grande y alta que iba a llegar al mismo cielo, pero a Dios no le gustó nada esto, entonces los maldijo e hizo que todos hablen en diferentes idiomas. Y como todos empezaron a hablar en distintas lenguas, no se entendieron y el proyecto de la torre fracasó. Esta historia se puede interpretar de varias maneras, es tal cual el reflejo de lo que pasa en el mundo, y también podemos ver la Torre de Babel como la distribución de Linux perfecta que nos serviría a todos. Me pareció interesante mencionar lo que piensan algunos de los mayores representantes del software libre y el código abierto acerca de este tema, empezando por Linus Torvalds. Linus mencionó que si bien no cree que la fragmentación sea la causa principal por la que Linux no ha triunfado en el escritorio, sí lo ha convertido en un freno importante. Lo ve como una molestia y le gustaría que haya una estandarización. Piensa que la solución sería una empresa detrás que lleve adelante un sistema operativo estándar en las PCs. Con respecto a esto último, en realidad hay empresas detrás de Linux en el escritorio, como Canonical con Ubuntu. Me da a entender que Linus Torvalds en realidad se refería a una empresa del peso suficiente y que logre una mayor dominancia. Si bien Canonical es una empresa y ha logrado convertir Ubuntu en un sistema popular dentro de lo que es el mundo de Linux, por lejos no está a la altura de empresas como Microsoft o Apple. De hecho, ha mencionado que sería posible con una empresa como Google. Así como lo hizo con Android en los teléfonos, puede hacerlo con Chrome OS. Y si bien considera que la fragmentación no es buena, sí ha mencionado en otras ocasiones lo bueno de las ramificaciones, aunque no se refirió específicamente a las distribuciones, sino más bien refiriéndose al kernel, ya que esto genera competencia y se toma la mejor opción. ¿Qué piensa Mark Shuttleworth, el fundador de Canonical, la empresa detrás de Ubuntu? En el caso de Mark le preguntaron de forma directa en una entrevista si piensa que en el hipotético caso, Linux en el escritorio hubiera sido una sola plataforma y no miles y miles de distribuciones hubiera tenido mayor éxito, a lo que responde que sí, es posible, pero que para eso sea posible Linux tendría que estar hecho para que legalmente sea de una sola entidad y de ser así no sería Linux. También hizo mención en que el concepto de que todo sea totalmente libre no funciona, sino que debe haber un equilibrio para brindar una buena experiencia de usuario. Y si bien el rival es Microsoft, el ejemplo a seguir es Apple, quien considera que hace las cosas muy bien. No es casualidad que Ubuntu suele ser criticado en la comunidad por ser cerrado en algunos aspectos, pero no hay que negar que por algo se ha ganado su popularidad, y aquí hacemos hincapié nuevamente al problema de la fragmentación en la comunidad. Encontraremos personas a favor y personas en contra. Por último tenemos a Richard Stallman, de quien no encontré al menos que haya dado una opinión directa con respecto al tema, pero se pueden sacar muchas cosas interesantes de él. Los invito a que busquen y miren algunas de sus charlas, no necesariamente tienen que tomar todas sus ideas y estar de acuerdo, pero es interesante oírlo. Si vemos su historial pareciera que el tipo tiene más de 200 años, dedica su vida a recorrer el mundo y promover el software libre, visitó al menos 65 países, además de inglés habla francés y español, es físico, programador, hacker, maestro de hackers y también bendice las computadoras de los demás. Bendigo tu computadora, hijo mío.
Yo creo que Stallman es un verdadero genio de estos tiempos, aunque tiene una ideología muy arriesgada a la libertad absoluta, aunque eso implica hacer sacrificios. Él no usa celular, lo considera un dispositivo de seguimiento, no usa redes sociales, no usa software propietario ni está de acuerdo que se use en las escuelas. En cada opinión que da de un sistema, su respuesta suele ser siempre, funciona bien, pero resaltando que no es 100% libre. Incluso cuando lo grabaron, pidió que el video se comprima en formato WebM, es decir, un formato libre. Y entre una de las peticiones más insólitas que le hizo a Microsoft en una charla que tuvo con ellos, pidió que se libere el código de Windows bajo licencia GNU-GPL. Por mi parte veo un poco contradictorio imponer la libertad total, porque le estarías quitando a un programador el derecho de elegir si quiere hacer público o privado el código de su software. Yo creo que la verdadera libertad es la libertad de elegir hacerlo o no. Estoy a favor del software libre, la mayoría de los programas que uso lo son, pero hay áreas en las que sencillamente no podría funcionar, como los juegos AAA y en cierta medida los drivers. Y si un programador quiere cerrar su código porque ve conveniente ese modelo de negocio, simplemente está cuidando su trabajo como cualquier persona. Sí creo que es muy importante la sinceridad y la transparencia. Si un programa recopila información por algún motivo, hacéselo saber al público, y de ahí cada quien elige usarlo o no. Cada usuario es consciente de lo que está usando. Retomando el tema central del video, imagínate poner a una persona como Stallman trabajando con Mark Shuttleworth. Es directamente imposible. De hecho, Stallman criticó Ubuntu en varias ocasiones por tener software privativo como los drivers. Yo creo que ambas personas quieren un bien para la humanidad, pero cada quien lo hace a su manera. La forma en la que está hecho GNU Linux atrae a personas de todo tipo de ideales y hace que esta fragmentación y diferencias sean inevitables. Incluso muchos suelen confundir software libre con gratis y hasta se crean como movimientos en donde tienen a Linux como una especie de símbolo antiempresarial, pero esto no es así. El mismo Richard Stallman suele explicar en sus charlas que libre no es lo mismo que gratis, y Linus Torvalds por su parte no licenció Linux con licencia GNU-GPL por una cuestión de filosofía, sino que simplemente lo hizo porque le parecía una manera muy efectiva de trabajar, ya que todos pueden ver el código y hacer sus aportes, y así con sus cosas buenas y malas, GNU Linux es así por lo que es. Y si no, se debería cambiar su modelo de trabajo, pero ¿por cuál? Te invito a otro de mis videos que te puedan ser de interés. Podés darle un gran apoyo al canal uniéndote como miembro. Déjame tu me gusta, suscríbete y activa la campanita así YouTube te avisa cada vez que subo un nuevo video. Muchísimas gracias a los donadores y nos vemos la próxima. Hasta luego.